hablamos del MEP y el PANI, los puentes del presidente, curiosos contratos millonarios, la inseguridad constante y mucho más. Esto es Welcome to Chepe, un programa para las personas que mandan a construir puentes. Si esta semana no se reinstalan esos puentes de donde están a donde tienen que estar, va a haber consecuencias. Pero antes de entrar en lo que sea que eso es, el programa de esta semana les contamos que se pueden suscribir a las membresías del canal que ya están habilitadas. Si prefieren hacer eso, a Patreon, que es la mejor forma de apoyarnos. O siempre está patreon.com/nopasanadaoficial. Además que acabamos de estrenar un nuevo boletín diario que viene en texto y podcast que pueden suscribirse dándole clic al link de la descripción. Además que pueden escuchar y ver todos los episodios de Welcome to Chepe en YouTube, pero también en Spotify o escucharlo en todas las otras plataformas de podcast y que se suscriban para vernos en YouTube todos los sábados. Ahora hablemos de cómo el MEP inició sus nuevas pruebas nacionales para los estudiantes que están en sexto grado y la próxima semana vienen la de los estudiantes de último año. Desde que yo tengo memoria hay toda una conversación alrededor de si se deberían de hacer pruebas o no para salir de sexto y de undécimo, o cómo deberían de ser estas pruebas, como que realmente nadie sabe. ¿Se acuerdan de fijo del fiasco total, porque no hay otra palabra, que sucedió hace unos años con las preguntas sumamente personales que hizo el MEP en sus pruebas FARO? Si no, que Kenneth no lo recuerde. Pasando de tema, el fin de semana pasado Rodrigo Chávez anunció la suspensión de las pruebas FARO que han sido súper polémicas por muchas razones, pero principalmente por las preguntas de factores asociados en las que el MEP recaudó datos sensibles de los estudiantes y sus familias sin su consentimiento, porque para ese gobierno del PAC la UPAD aparentemente no fue escándalo suficiente. La decisión ya está tomada y anunciada, no va a haber más pruebas FARO, así de fácil. Bueno, esta semana comenzó otro intento con unas pruebas nacionales estandarizadas, pero tal vez ya van con el pie izquierdo porque las iniciaron a pesar de dudas y de críticas de docentes y expertos, pero por lo menos no tienen preguntas como ¿cuál es el estado actual de los pisos de su casa? Cosas insólitas que pasan solo en este país, de fijo. En mi experiencia personal, mi sobrina por lo menos las hizo el lunes y no salió llorando. Bien, como el uso hace la regla, debo explicarles la posición de la escuela acerca de la palabra mierda. ¡Wow! ¿Podemos decir mierda en la escuela? ¡Esto es ridículo! ¿Solo porque lo dicen en la televisión es correcto? Esas pruebas, según era la intención del MEP, se iban a realizar de manera digital. Pero bueno, como se imaginarán, no en todas las escuelas fue posible, porque no en todas las escuelas hay equipos que se necesitan o inclusive la conexión a internet, algo que debería de ser claro para el MEP, pero bueno, eso será tema para otro día. Sobre este examen hay que saber primero que es diagnóstico, entonces no tiene ninguna calificación para los niños. Es un único examen con 30 preguntas que abarcan o las 4 asignaciones en la escuela o las 6 en el colegio. Esta es básicamente una prueba para el examen que se les va a realizar en octubre a la escuela y en noviembre a los colegios, que sí tendrá un valor de 40% sobre la nota. Entonces, aun cuando no es como antes que necesitaban pasar el examen para pasar de año, pues igual tiene un porcentaje bastante grande la nota. Estas semanas atrás, desde que se estuvo hablando de las pruebas, los profesores han estado expresando que falta demasiada organización porque ni siquiera conocían qué contenidos específicos se iban a evaluar en las pruebas. Ya es hora de que empecemos a resolver en forma conjunta y en forma armónica las situaciones que están afectando o que inciden y generan dificultades en la labor de los docentes directamente en los centros educativos, en ese relacionamiento con los estudiantes. Así que hemos identificado en un primer evento, un evento histórico. Por otro lado, técnicos del mismo MEP también habían mencionado que las órdenes de los exámenes se hacían hoy y decían X y mañana se decía Y. Mencionaron también la falta de marcos teóricos y metodológicos que respalden este modelo que se estaba intentando seguir. También estos mismos expertos del MEP han cuestionado que teniendo en cuenta que son 30 preguntas para todas las asignaturas, cómo se debe diagnosticar qué tan bien está la persona. Por ejemplo, en biología, si al final termina teniendo 2 o 3 preguntas en todo el examen. Si de los 50 temas a estudiar en biología no le dio tiempo a estudiar 2, y esos son los 2 que preguntan, o sea, ¿es posible asegurar que hay 0 conocimiento en biología? Pero bueno, como les decía, este ha sido ya un tema que lleva muchísimos años hablándose, como que hay gente que dice que el examen no es la forma de evaluar si un niño o un adolescente está listo para pasar a la siguiente etapa. Hay gente que defiende que no se puede sacar a un niño o a un adolescente a la siguiente etapa sin siquiera saber si sabe lo mínimo o no, pero entonces después entra en que qué es lo mínimo, etc.
Hay demasiados puntos de vista, entonces me gustaría que me dejen en los comentarios qué opinan ustedes. Como, ¿cuál sería esta solución de filtro para saber si los niños o los adolescentes están listos para salir de esta etapa o si siquiera debería haber un filtro o no? Hablando de muchos diferentes puntos de vista, el tema de quemar puentes ha dividido al país en dos. Yo no quiero tender puentes al infierno. Hay quienes opinan que está bien pensar lo que a mí no me sirve, que no me estorbe, y hay otros quienes opinan que así no es como funciona la democracia o la realidad en general, digo yo. Rodrigo Chávez, y es que no se pudo esperar ni siquiera un par de semanas, armó una reunión para hablar acerca de lo que va a pasar este próximo 1 de mayo, que ya les hablábamos un poquito en la asamblea, y llamó a los diputados de la Unidad Social Cristiana, de Nueva República, de Liberal Progresista y de Progreso Social Democrático, por supuesto. Sin embargo, pueden ver que faltan 2 nombres ahí medio importantes en la asamblea. Sí, dejó de lado a Liberación Nacional y por supuesto al Frente Amplio. Porque eso de poner al lado las diferencias para trabajar por un bien común no sirve cuando... Yo no quiero tender puentes al infierno. Por lo menos dijo que es únicamente para conversar y que no es como que se va a tomar algún acuerdo, que básicamente es para conocer su posición de cara a este 1 de mayo. Entonces, por esa fue la razón por la que inclusive dijo que no invitó a Liberación Nacional y que más bien iban a tener una reunión ellos después. Ellos, entiéndase, Rodrigo Arias y Rodrigo Chávez. Sin embargo, dijo que no le interesa tener ningún tipo de reunión con el Frente Amplio porque no comparten agendas, que entonces no tiene sentido hablar con ellos. Y la verdad es que ya la semana pasada me extendí muchísimo en este tema. Y si vuelvo a empezar, no me voy a volver a callar. Y vamos a terminar con un episodio de 47 minutos. Pero solo quiero recordarles que así no es como funciona la democracia, la asamblea, la gente o la vida. Y sobre todo así no es como funciona la democracia. Nadie tiene la verdad absoluta y por eso el diálogo siempre va a ser la mejor opción. Pero ya, eso es todo lo que les voy a decir del tema. Creo que ya he dicho suficiente con lo que les dije la semana pasada en el Welcome to Chepe, como de 15 minutos, y lo que dije el lunes en nuestro Close Friends. Que de paso, si quieren estar en Close Friends, vayan a instagram.com/nopasanadacr y síganos y suscríbanse a las membresías del canal o en patreon.com/nopasanada. De paso, es un súper buen momento para recordarles que si quieren comprar merch, lo pueden hacer en shop.nopasanada.com. Pero bueno, ahora, ¿recuerdan una ley general de contratación pública que empezó a regir en diciembre del año pasado, que hablaba de las reglas que debían de seguir las instituciones estatales para los contratos, como para que fuese más justo y hubiese realmente competencia? No, sí, tal vez. Bueno, si ustedes la recuerdan, ya están mejor que la IA. Y si no lo recuerdan tanto, para eso estamos. La ley decía que las instituciones debían de hacer un estudio técnico, realizar un estudio de mercado y consultar a las empresas todo de la misma manera, estatal o no estatal, sin hacer diferencia, para poder tomar la decisión de cuál es la mejor institución para darle el contrato y así evitar que se dé solo por ser estatal, por ejemplo, para evitar lo que se conoce como... Siento yo que lo normal. La idea es que si se escoge una institución estatal por encima de una privada, está todo bien porque es la estatal la que se lo ganó y es la mejor opción y está bien. Así está justo. Bueno, el AIA contrató los servicios de CINART por 2.313 millones de colones y todos esos requisitos que les acabo de mencionar los básicamente ignoró. Todo este estudio de mercado y estudio técnico lo dio en una página y un párrafo con un estudio de mercado que utilizó para, primero, la contratación de la publicidad para la empresa y también para los servicios de producción audiovisual de los siguientes 4 años. Verdaderamente, ojalá que le aprovechen un montón esos poquillos de millones y que los puedan utilizar de la mejor manera, después de demostrar con estudio tras estudio que son los mejores para hacerlo. Esta semana también, como una actualización de este caso terrible que está sucediendo en el país de la sustracción de una bebé de los brazos de su mamá, el sospechoso de robar a Kebril Amira García, la bebé, ya cumplió con su prueba de paternidad y resultó positiva. La prueba determinó que el sujeto de apellido Casasola Salas, quien era el padrastro de la mamá de Kebril, también es el papá biológico de esta bebé. O sea, esa niña de 13 años a la que le robaron su bebé vivía en una casa con su padrastro, una persona que tenía que mantenerla segura, que tenía una relación con su mamá que duró como 10 años, una persona que es papá de su hermanastra y esta misma persona fue la que se aprovechó de ella con tan solo 12 años. Para hacer una niña de 12 años mamá, darle toda la responsabilidad de un ser vivo entero para después hacerla pasar por el trauma de que le roben a la bebé de sus brazos mientras ella estaba vendiendo números para una rifa que hacía para mantener a esta misma bebé. En serio, qué impresión que esto suceda. No sorpresa, pero impresión.
Pero bueno, debido a esta prueba positiva de paternidad, se sumará a su cuenta actual como principal sospechoso de la sustracción de la bebé los cargos del delito de violación, por supuesto, debido a que la niña tenía 12 años cuando quedó embarazada. Y pues en una de las inspecciones realizadas por la policía encontraron en un cañal ropa de bebé llena de sangre que coincide con la edad de Gabriel, pero aún no se había podido determinar mediante ADN que sea o no ella. Sin embargo, según Randall Zúñiga, el director del OIJ, si se llegase a confirmar que esta sangre pertenece a Gabriel, Casasola estaría enfrentándose a cargos tanto de sustracción y de violación como de homicidio. Debido a este caso y el mal tratamiento que se le ha dado, los diputados del PUSC están pidiendo la renuncia de Gloriana López, que es la actual presidenta del PANI. Los legisladores argumentan que conocían del caso hace meses, desde que primero el colegio de la niña lo reportó y después el hospital de Cartago también, pero no se procedió de la manera correcta. Después también agregaron que no se le dio a la niña el acompañamiento ni físico ni psicológico que un embarazo a los 12 años requiere. Daniela Rojas, la jefa de la fracción del PUSC, dice que esto sería como un primer paso, pero que realmente seguirían con investigaciones de las demás instituciones que tuvieron que haber estado implicadas para que ICIT se sientan las responsabilidades correspondientes y caiga todo el peso de la ley ante la evidente negligencia en este lamentable caso. Joana Obando del PLP, pues no dice específicamente a quién o a quiénes se refiere, pero también asegura que quiere que, y cito, rueden cabezas del PANI. Del PLN, Montserrat Ruiz dio el dato que desde el 2018 hasta hoy hay 10 casos de homicidios en los que el PANI brilló por su ausencia y que eso obviamente así no debería ser. Al momento la presidenta del PANI dice que no va a renunciar, que ella aceptó este reto gigante de la institución y que no lo piensa dejar así. Una presidenta que le falló a una niña y a su bebé. Pero bueno, si se va a quedar ahí, ok, pero arréglelo entonces. La verdad es que nada hace yéndose si la siguiente persona va a cometer exactamente los mismos errores o peores. La verdad es que nada hace yéndose si la siguiente persona va a cometer los mismos errores. Si se va a quedar, que por lo menos sepa que no puede volver a pasar. Igual hay que ver que el PANI tampoco es el único culpable. Aseguran desde el PANI que le pidieron 2 intervenciones al juzgado de familia de Cartago y en la primera ocasión la niña embarazada y sus hermanos menores pasaron al cuidado de una tía. Pero eso duró 6 meses y después volvieron con su mamá. En la segunda ocasión, cuando solicitaron el realizar la prueba de ADN a Casasola, el juzgado estaba de vacaciones. Caterina Müller informó que en lo que va del año, estamos en abril, estamos en el mes 4, y en lo que va del año, el MEP reporta 123 estudiantes embarazadas. Müller dice que hay que hacer cosas porque 123 son bastantes de enero acá. O sea, no es una queja para ella, pero 123 son demasiados para todo un año siquiera. Llevamos 4 meses. Pero bueno, verdaderamente podría seguir con este tema todo el día. Entonces, pasemos a la conferencia de prensa que hubo esta semana con el tema de Operación Costa Rica Segura. La ola de violencia comenzó aumentando el año pasado. Chávez dijo que no había que darle esa responsabilidad a él hasta que él comenzara el año desde cero. El 2023 empezó terrible. Chávez dijo que había que tratarla. Ok. Después dijo básicamente que era culpa de la prensa. Después hizo toda una operación para disminuirla. Ok. Y después cerró con que la prensa de nuevo es la que se, y cito, dedican a tratar de que la gente no duerma. A partir de ahora podemos intentar no volver a hablar de que la violencia en el país está en aumento para que entonces, en vez de arreglarla, las personas solo no se enteren de qué está sucediendo, porque así funciona, ¿no? De nuevo, me suena súper conocido eso de ocultar la problemática en vez de arreglarla. Cariño, o sea, no es la prensa, o sea, tampoco es él. Es la violencia, es el aumento que hay de ella en el país por cosas que hay que mejorar, pero también está a nivel regional. Pero de nuevo, como en el Welcome to Chepe pasado, aunque usted no lo rompa, igual lo tiene que arreglar. Pero bueno, la conferencia fue para intentar dar un plan y disminuir toda esta ola. Se dividió básicamente en diagnóstico y en acciones. La parte de diagnóstico realmente me pareció súper valiosa. Los datos más destacables que les podría dar a ustedes para ponerles un poquito en contexto son que, primero, se puntualizó que 6 de cada 10 homicidios que suceden actualmente están calificados como ajustes de cuentas por disputas entre las estructuras criminales y que están principalmente dedicadas a la distribución y abastecimiento del consumo de drogas internas en el país, o sea, el narcomenudeo que llaman. Segundo, algo que yo creo que ya se veía venir y es que la mayoría, el 54% de los casos de homicidios son por personas que
ya cuentan con procesos judiciales y tercero, que más del 70% son con armas de fuego. Entonces, con esta información, la Fuerza Pública analizó y concluyó que existen alrededor de 133 estructuras identificadas y que están en alrededor de 1.200 puntos que al interpolarlas demuestran ser las zonas donde están ocurriendo una mayor cantidad de homicidios. También algo súper clave que creo que también veíamos venir es que según la Fuerza Pública en el último año, ellos presentaron más de 28.000 personas por actos violentos ante la autoridad judicial, pero que cuando cruzaron los datos con el sistema penitenciario, solo 1 de cada 15 han terminado siendo ingresados al sistema penitenciario. Y como si eso no fuese suficiente, durante este año específicamente han aumentado las cifras y solo 1 de cada 22 personas aprehendidas por esos delitos terminan en el sistema penitenciario. Con todos estos datos presentaron las acciones por parte del Poder Ejecutivo y son varias, así que se las voy a enumerar como por encimita para que las sepan. Primero van a poner a 9.500 policías más en la calle. Los policías ya no van a trabajar con los roles que tenían antes, que eran básicamente 4 días trabajados y 3 días libres. Ahora en cambio van a pasar a tener 6 días trabajados y 4 de descansos. Ya el sindicato de la Fuerza Pública, eso sí, dijo que no le parecería disminuir los días de descanso para los policías. Como, ok, si eso es lo que se necesita, que entonces mejoren las condiciones de trabajo para poder hacer eso. Y prevén que al final de año van a poder nombrar 700 policías nuevos. También ordenaron la creación de un centro de mando y control con tecnología de punta para los policías. Algo interesante también es que crearon una póliza para los policías para que se puedan cubrir de eventuales costos legales por su propio ejercicio. Chávez expresó que es para que puedan ejercer sus funciones con fuerza y determinación, ¿verdad? Un discurso al que yo siento que hay que tener un poquito de cuidado cuando se habla quizás de policías. Sin embargo, pues yo creo, como periodista, puedo entender la importancia de tener una póliza que cubra posibles problemas legales con su trabajo. Pero bueno, siguiendo, también están pidiendo un presupuesto extraordinario para la compra de nuevas patrullas, que han sido todo un problema y todo un tema porque hay demasiadas de ellas dañadas. Y van a hacer también la emisión de un decreto que busca aumentar la severidad en el control y la fiscalización de la venta de municiones de armas de guerra para que tengan acceso únicamente quienes tengan registradas las armas legalmente. Ahora los proyectos de ley fueron 6, supuestamente nuevos, a los que les tenemos que poner la lupa y revisarles bien. Sin embargo, inicialmente la exministra de Seguridad, Marcia González, le dijo a Colombia que los proyectos rayan en lo absurdo. Sin embargo, igual, pues tiene cola que la imagen, pero es importante la opinión de alguien que ya ha estado ahí. El primero es la extradición de nacionales por delitos internacionales de narcotráfico y terrorismo. Es decir, enviar al costarricense al país donde cometió el delito para que ahí se le juzgue. Esta propuesta de ley, por ejemplo, es interesante y es de analizar porque al igual que cuando la presentó Figueres durante su campaña, requería de una reforma a la Constitución Política que actualmente establece que ningún costarricense podrá ser compelido. La segunda es contener a los delincuentes que presentan un peligro a la sociedad, enviando a la cárcel a las personas que cometen actos violentos, que pues siempre sería lo ideal, pero es un trabajo más como del Ministerio de Justicia, siento yo. El tercero es una reforma de ley del control de armas, creando una limitación a los delincuentes que poseen armas y las lleven consigo. El cuarto es, y les sonará muy conocido, la modernización de las intervenciones telefónicas para ampliar los delitos y utilizar la tecnología para su captura. El penúltimo es adecuar la respuesta a la justicia penal juvenil para que los menores de edad que estén relacionados al crimen organizado sean juzgados como adultos. Y por último, es referente al sistema penitenciario nacional para que los privados de libertad no sean beneficiados por cambios de pena y se mantengan en la cárcel bajo la administración del Ministerio de Justicia, que según menciona la exministra no funciona así realmente. Pero bueno, ya para cerrar súper rápido, por lo menos con buenas noticias, porque este ha sido un poco pesadito yo creo, Brisa Hennessy es la primera costarricense en estar clasificada a las Olimpiadas del 2024. La surfista obtuvo esta clasificación temprana que confirmó la Asociación Internacional de Surf, por supuesto en la Liga Mundial de Surf por el Tour Mundial 2023 en el que está actualmente. Esta sería la segunda ocasión en que la surfista participa en unos Juegos Olímpicos después de haber debutado con un 5º lugar en Tokio 2020. Esta es la tercera mejor actuación que ha tenido una persona costarricense, únicamente por debajo de Claudia y Silvia Paul, por supuesto. De la lista clasifican los primeros 8 puestos, sin embargo, a pesar de que la surfista tica se encuentra en el puesto 12, los puestos anteriores los llenan en su mayoría Estados Unidos y Australia. Entonces ya llenaron como sus 2 cupos de personas clasificadas por país. Entonces ha sido una semana muy intensa en el país. Espero que no les aburriera, pero muchas gracias por vernos, escucharnos y apoyarnos siempre.